Bueno, vamos a continuar, ¿no? Estábamos hablando esto de Emmanuel Kant, Hans Kelsen, ¿no? Como que considera el derecho, ¿verdad? Como todo un sistema de enunciados de forma muy variada que están expresados tanto en leyes, ¿no? Como establecen los otros filósofos del derecho, y también está en sentencias y en algunos actos de los particulares que, como habíamos visto también o habíamos mencionado, también establecen cierta regulación de la conducta, ¿verdad? Como los contratos, ¿no? Y en las sentencias también son como leyes entre las partes que están interviniendo en el proceso, pero todavía tienen que tener ciertas características, ¿no? Alguien que tal vez ha tenido contacto con algún proceso o algo así, o bueno, de carácter general sabemos que una sentencia no es nada definitivo, ¿verdad? Una sentencia lo único que termina es la primera etapa del proceso o la primera instancia, ¿verdad? Pero si yo no estoy de acuerdo con el proceso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que apelar, ¿no ve? Voy a apelar, voy a presentar apelación. ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy de acuerdo con la sentencia y que quiero que un superior revise lo que está resolviendo el primer juez, ¿no? Entonces la sentencia no puede aplicarse hasta que el segundo juez diga, sí, tiene razón el primer juez y se confirma la sentencia, ¿no? Incluso si eso no te convence, tienes otro recurso más para presentar ante un tribunal superior, ante la Corte Suprema, ¿no? En cualquiera de las salas de la materia que corresponda, y ahí te van a resolver mediante un auto supremo eh, el caso, ¿no? La demanda o el litigio, y bueno, después ya no hay más, bueno, si crees que te han afectado un derecho, el recurso constitucional, ¿no? Pero después ya nada, ¿no? Entonces, recién ahí la sentencia se podría tomar como una norma, ¿verdad? Como algo que hay que cumplir, o si no, nos va a surgir una sanción, ¿verdad? Eh, si no está así, digamos, con- si no ha adquirido ese carácter de firme, le dicen ejecutoriada con carácter de cosa juzgada, así le llaman, ¿no? Si no tiene esa firmeza, la sentencia todavía, o sea, si todavía está en apelación o si hay plazo para que apele, entonces todavía no puede cumplirse, ¿verdad? O no tiene obligación, o no puede obligar, no tiene esa facultad de coaccionar todavía, ¿no? Ahora, pero si te haces vencer con el plazo para apelar, o si la ley dice que contra ese tipo de resolución no cabe recurso alguno, entonces bueno, pues se va a ejecutoriar la sentencia, o sea, va a adquirir firmeza y va a tener que ser cumplida como una ley entre las partes. Recién desde ahí, desde que adquiere esa fuerza con él, bueno, seguro van a aprender en las posteriores materias, pero adquiere la fuerza con la ejecutoria, ¿no? Una cosa es ejecutar y otra cosa es ejecutoriar, ¿no? La ejecutoria quiere decir que ya no hay más recurso o te has hecho vencer con el plazo y ya no puedes presentar aunque haya más recursos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Es firme la sentencia, pues tiene que cumplirse. No está nada pendiente de revisión. Así que eh, es ley entre las partes, ¿no? Ahora, bueno, todos esos enunciados o todos esos tipos eh, de normas, entre comillas, ¿no? Conforman el derecho. Ahora, todos estos enunciados, ¿no? Que componen el derecho, eh, hacen a un todo que es un ordenamiento de la conducta humana y un sistema caracterizado por la coacción, ¿verdad? No, todos esos tipos de enunciados, las leyes, las sentencias y algunos actos de los particulares como los contratos, lo que hacen es coaccionar la voluntad, ¿verdad? ¿Qué pasa si en el contrato decidimos que, bueno, me vas a pagar en fecha 25 de julio, ¿verdad? Eh, a a las 21 horas en la esquina conformada por la intersección de las calles, no sé, España y Ecuador.
si vienes a pagarme a mi casa y aunque sea a la misma hora o a otra hora, el mismo día, pues no es la forma determinada para el pago, ¿verdad? Así que, ni modo, me vas a tener que pagar una multa por no cumplir con la forma de pago, ¿no? O sea, si quiero, voy a poder realizar una acción judicial o vas a tener que cumplir con alguna sanción que esté establecida en el mismo contrato, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Estás obligado a cumplir con esa forma, ¿verdad? Estás obligado a ir a esa esquina, esa fecha, a esa hora, porque así te has comprometido, ¿no? Y si no cumples, pues vas a tener una sanción, ¿verdad? Nadie te va a sacar de tu casa con una pistola, pero vas a tener una sanción. Y en ese caso, la sanción va a estar establecida en el mismo contrato, ¿no ve? Eh, ahora, o en su caso se va a poder demandar en la vía civil para que, por el incumplimiento de la forma, ¿no? Pero, bueno, pasemos y ahora Hans Kelsen también señala que cuando hablamos del derecho como una norma jurídica, ¿verdad? No como una ley, no como una sentencia, no como una, eh, no como una sentencia y no como un acto de los particulares, sino como una norma jurídica, o sea, como como, como una ley emanada del órgano competente, ¿no? Es un juicio hipotético, no es un imperativo, ¿verdad? Es un juicio hipotético. Entonces, el juicio hipotético, ¿no? Lo que describe es una, una, una causalidad, ¿verdad? De algo que puede ser que pase, ¿no? Entonces, si es que eso es como de los seguros, ¿verdad? Tú pagas para que en caso de que pase algo, entonces te cubra tu seguro, ¿no ve? ¿Ya? Igual, ¿no ve? El derecho es un juicio hipotético, señala Hans Kelsen, ¿no ve? Donde se va a presentar una causalidad cuando se perfecciona, se cumple, se materializa el juicio hipotético, se va a aplicar una sanción o una consecuencia, ¿verdad? Eh, que, eh, que deriva del cumplimiento de la hipótesis, ¿no? Entonces, lo primero que digamos es, no es algo que diga, prohibido matar, ¿verdad? No dice eso, ¿no ve? Dice el que mata o el que matare, o sea, en caso de que alguien matare a otro, un juicio hipotético, ¿no ve? Se va a ir a la cárcel 30 años, ¿no ve? Consecuencia, causa y efecto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? Podemos entender cómo Kelsen plantea al derecho como este conjunto de juicios hipotéticos, ¿no? Pero como este juicio hipotético es una suposición, ¿verdad? Una suposición, pero que conlleva implícita un deber ser. No dice prohibido matar, ¿verdad? Pero si no quieres que 30 años te metan a cárcel, entonces no mates, pues, ¿no? Entonces, si quieres vivir libre, no le quites la vida a nadie. Entonces, ese es un deber ser, ¿verdad? Entonces, este juicio hipotético, ¿no? Es una suposición, pero que lleva implícita un deber ser. Entonces, en Hans Kelsen, ¿no? La regla del derecho tiene un esquema eh, que se establece así, ¿no? Se, si A es, entonces B debe ser, ¿verdad? O sea, en el caso de que se dé A, en caso de que mates, entonces debe dar B, pues entonces debes irte a la cárcel 30 años, ¿no? Ese es el esquema, ¿no? De, eh, de la regla del derecho, ¿no? Como se presenta de acuerdo a lo que nos señala Hans Kelsen, ¿no? Ahora,
según Kelsen también, únicamente mediante esta coacción, mediante la obligación, ¿verdad? Eh, que se incorpora en el concepto del derecho, ¿no? Pero de manera implícita, se distingue el ordenamiento jurídico de cualquier otro ordenamiento social, ¿no? El, el ordenamiento jurídico o el sistema jurídico es el único que legítimamente puede obligarte a hacer algo o amenazarte con una sanción por no hacer algo, ¿verdad? O te dice haz o no hagas, ¿no? O te demanda una acción o una omisión, ¿no? Pero es el único que, de acuerdo a sus enunciados y sus planteamientos, puede eh, obligarte y amenazarte con una sanción de manera legítima. Y eso es lo que distingue al derecho de cualquier otro ordenamiento social, ¿no? No es como un conjunto de consejos o de, digamos, de normas internas de la moral o de principios y valores subjetivos, ¿no? Sino que está caracterizado por esta facultad de obligar y sancionar. Y solo como está facultado para obligar y sancionar, se convierte en un eh, regulador, en el más importante regulador de las relaciones sociales, ¿verdad? Todas las relaciones, todo, todas las relaciones sociales que entablamos, ¿verdad? Y las que tienen consecuencias jurídicas van a girar en torno a lo legal, ¿verdad? Con un principio de legalidad, ¿no? No para que nos premien, no para obtener alguna situación, digamos, derivada de esto, sino solamente para que no nos sancionen, ¿verdad? Solamente para que esta coercitividad no se materialice en nosotros, ¿no? Ahora, también Hans Kelsen, ¿no? Por último, dice que la ciencia jurídica, ¿verdad? Los enunciados de la ciencia jurídica no pueden establecer por sí mismos si una ley es o no, si está dentro o no a el marco de lo constitucional o si es conforme con la Constitución, ¿verdad? Esta decisión solamente está reservada para los tribunales encargados de interpretar y aplicar la ley. En nuestro caso, nuestro querido Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿verdad? Que, entre otras cosas, ha emitido la resolución 12/2021, que señala que los juicios en rebeldía son inconstitucionales, ¿no? Y ha recibido tantas críticas que lo ha cerrado la página, pues. Y ahora ya no puedes ingresar a la página del Tribunal Constitucional. Y bueno, son esos altos tribunales los que tienen la facultad de interpretar y aplicar la ley y señalar si ésta está o no dentro del marco de lo constitucional, ¿verdad? Pero obviamente, dentro de que no, la sentencia constitucional no dice, ya se declara la constitucionalidad del artículo tantos de la ley X, ¿no? O se declara la inconstitucionalidad y listo, una hojita, ¿no? Sino que realiza toda una justificación y una fundamentación doctrinaria y jurídica, o sea, legal y, y doctrinaria de la decisión, ¿no? Entonces, necesariamente también recurre, digamos, a esta parte de los derechos, a la ciencia jurídica, pero no para, recurre a la ciencia jurídica no para que ésta señale cuál norma es constitucional o no, sino para apuntalar su decisión, ¿verdad? Considerando, ahí puede aplicar la, la teoría, algunas otras sentencias constitucionales, jurisprudencia, ¿no? A efecto de justificar de mejor manera su decisión o la resolución de lo que se haya planteado. Ahora, veamos qué es lo que señala otro filósofo del derecho, ¿no? En relación al concepto de este, ¿no? Y se llama
H.L.A. Hart. Y H.L.A. Hart tiene una concepción mucho más lingüística, ¿no? Señala que antes de querer construir teorías y conceptos de lo que es el derecho, tenemos que analizar el lenguaje jurídico que se usa en la práctica del derecho, ¿no? Para poder establecer alguna teoría, ¿no? Primero tenemos que eh, estar en total conocimiento de lo que es el lenguaje jurídico. Entonces, eh, el derecho, ¿verdad? Lo que tiene que comenzar a analizar cuidadosamente es el lenguaje con el que está compuesto las normas, ¿no? Tomando el punto de vista del concepto técnico y que no es lo mismo una palabra de uso general que, digamos, aplicada en una ley o hablando en sentido jurídico, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es analizar el significado aplicado al derecho de cada una de los artículos y de los enunciados que componen el, el sistema jurídico, ¿no? Y además de manera literal, ¿no? Porque señala este autor que si no existe eh, el derecho escrito, ¿verdad? Entonces no existe el derecho, ¿verdad? Porque el derecho es un fenómeno esencialmente lingüístico, dice, ¿no? Tiene necesariamente que estar apoyado del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje, ¿verdad? Este, eh, estos enunciados eh, son la condición de existencia del derecho. Si no, estaríamos apoyados por el lenguaje y no tendríamos un librito que dice Código Civil, ¿no? ¿Cómo sabríamos que existe la prescripción? ¿Cómo sabríamos que existe el interés? ¿Cómo sabríamos que existe eh, la mayoría de edad? ¿Cuándo se da? ¿No? Nos lo transmitirían así de boca en boca, de generación en generación, ¿no? Eh, no se, a estas alturas ya no se podría, pues, ¿no? Entonces, por eso se señala que el derecho, más que nada, bueno, H.L.A. Hart, ¿no? Señala que es esencialmente un fenómeno lingüístico, ¿no? Y que esta característica de lingüística y de ser esencialmente una expresión del lenguaje o mediante el lenguaje es el mismo una condición de su existencia, ¿no? O sea, si no está este, eh, expresado en si no está expresado el derecho así, ¿verdad? En un fenómeno, en una expresión del lenguaje, en un fenómeno lingüístico, no se puede, eh, no se puede decir que existe, pues, ¿no? Y es así que, eh, como van a ir aprendiendo en los siguientes semestres, o tal vez alguien ya les ha comentado, una ley es válida solamente desde que se publica, ¿no? Él pasa desde que se tiene la idea, ¿verdad? Todo un tránsito legislativo para poder aprobar una ley y que ésta regule de manera eficiente o de manera efectiva, perdón, la conducta de las personas en sociedad, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que haber es una propuesta, ¿verdad? Luego discuten los diputados, los senadores en grande, luego en detalle, luego si hay algunas observaciones se remiten, se subsanan las mismas, se vuelve a revisar y luego se pasa al presidente para que promulgue la ley, ¿no? El presidente todavía puede observar la ley, puede vetar, se llama, ¿no? Y hace algunas observaciones y luego estas se corrigen y se le devuelve otra vez y esta vez lo promulga. Pero todavía no está para su aplicación, sino que después de la promulgación, ¿verdad? Esto va a ser impreso en un documento que se llama la Gaceta
la Gaceta Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, una vez que se publique en la Gaceta, recién se puede obligar al cumplimiento o a acatar o a adecuar la conducta a esta ley, ¿no? Antes de su publicación, no. Entonces, ¿qué quiere decir su publicación? Una expresión material del lenguaje, ¿no? Que está ahí transcrito la ley en la Gaceta, en la Gaceta del Estado Plurinacional de Bolivia. Y podríamos decir que recién desde ahí existe, ¿no? Porque una ley existe cuando efectivamente regula la conducta, ¿no? Ahora, el mismo Hart, ¿no? Considera que si uno quiere definir el derecho o intentar decir qué es el derecho, ¿no? Debemos plantearnos y responder a tres cuestiones que son recurrentes o persistentes, ¿no? Eh, ¿Cómo o en qué se distinguen las normas jurídicas de las órdenes que son respaldadas por amenazas, ¿no? En que, en que le ordenes a alguien y le digas, eh, o llegas en punto o te boto del trabajo, ¿no? Ya me he cansado de que estés llegando y cinco, ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una norma jurídica con aquella, ¿no? Eh, una de las primeras diferencias, o tal vez la más importante, es el origen de la norma, ¿verdad? Una orden respaldada por una amenaza puede provenir de quien sea, pero una norma jurídica solo puede provenir de un ente legislativo, ¿no? En nuestro caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero como somos autónomos, no solamente tenemos que tomar en cuenta la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿verdad? Porque eh, en atención a estas autonomías, existen ahora gobiernos también departamentales y gobiernos municipales bajo ese rótulo, ¿verdad? De gobierno departamental y gobierno este, municipal, ¿no? Entonces, obviamente, las normas jurídicas también amenazan, se llama coerción, eso, ¿verdad? Ya estábamos hablando, ¿no? Si no cumples, sanción, ¿no? 30 años a la cárcel o algo así, ¿no? O sanción disciplinaria o algo, o algún tipo de apercibimiento, ¿no? Entonces, estas, eh, estas normas jurídicas, ¿no? Si bien amenazan, tienen otro origen, ¿verdad? Tienen un origen legítimo que deriva de, de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el órgano legislativo. Pero como somos autónomos, no solamente existen leyes del Estado central, sino también existen leyes, digamos, a nivel departamental y leyes a nivel municipal. Y es así que, digamos, las gobernaciones, mediante las asambleas legislativas departamentales, pueden dictar leyes con alcance departamental, ¿no? Y el, el Consejo Municipal emite también normas o leyes de carácter mucho más restringido, ¿verdad? Válidas solamente para el municipio del cercado, en este caso, ¿no? Y ese sería el órgano, en este caso, legislativo municipal, ¿no? Pero uno dice, si ahorita hemos hablado de la Gaceta, ¿no ve? A nivel nacional que utiliza la Asamblea Legislativa Plurinacional, este, ¿cómo es que, digamos, cómo es que, que puedo respaldar una orden por una amenaza dentro de un sistema jurídico, ¿no?
eso tiene que ser también sancionado. Entonces, las normas jurídicas solamente son emanadas de los órganos facultados para hacerlo, ¿verdad? En este caso, existen algunos más restringidos en el territorio que otros, pero hay normas municipales, departamentales y normas nacionales, ¿no? Y no puede, digamos, una norma municipal ir en contra o contradecir a una norma departamental o a una norma nacional, y lo propio de una norma departamental no puede contradecir a una municipal ni a una nacional, ¿no? Entonces, así, digamos, hay que intentar responder, ¿verdad? A esta primera cuestionante para intentar también dar un concepto de lo que es el derecho, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación entre el derecho y la moral? O si existe, ¿verdad? Desde algunas concepciones puede ser que no exista relación entre moral y derecho, y es derecho todo lo que emana de estos órganos que hemos dicho que son los facultados para emanar la ley, ¿no? Y si se origina así y transcurre todo el órgano legislativo, todo el tránsito legislativo, pues ya es ley, ¿no? Y es justa, y si tú consideras injusta, pues que se cambie por otra ley, ¿no? Y bueno, y también hay que responder qué es una norma y cómo es que existe la norma, ¿verdad? Y son cuestionantes fundamentales que son muy difíciles de responder, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cómo existe? ¿Verdad? Existe porque se promulga, o porque se publica, existe porque es justa, existe por necesidad, ¿no? Eh, y digamos, en el caso si tomamos que existe porque pasa el tránsito legislativo y al final se publica, ¿dónde está pues, la Gaceta departamental? ¿No ve? ¿Dónde está la Gaceta municipal? ¿Cómo es que una ley departamental o una ley municipal pueden entrar en vigencia si no tenemos Gaceta? Ni siquiera se publican en la Gaceta Nacional. ¿Qué hacen? Eh, para salvar este punto, publican en un periódico de circulación nacional, ¿no? Y dicen, ya está enterada la gente, entonces empezamos a aplicar, ¿no? Y cuando se publica en la Gaceta, bueno, es igual de desinformativo, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene acceso a la Gaceta o está pendiente, ¿no? Y, por ejemplo, un claro ejemplo de eso es en los impuestos, antes había una obligación que los profesionales independientes no tenían, ¿verdad? Y alguien ha dicho, ya desde el 2021, desde enero, tienen que también presentar esto, que se llama el libro de compras y ventas, ¿no? Entonces, en enero, febrero son meses en los que casi nadie factura, pues, ¿no? Y como no sabías y tienes tu oficina virtual, ¿qué hacías ya? Declaración sin datos, como siempre, declaración sin datos, enero, febrero, marzo, y cuando has tenido tu primera factura en abril, has ido a declarar recién nomás en mayo, y te han dicho, no, debes 2.000 UFBs de multa, ¿no? Por no haber presentado tus libros de compras y ventas, ¿no? Y tú dices, pero si no tenía movimiento, ¿no? Pero igual tienes que presentar, eso dice la ley, o esa es la nueva obligación de los profesionales independientes. ¿Y cómo te has enterado? Ni te has enterado porque eh, no, ni siquiera han tenido la amabilidad de poner, pues, de, de utilizar ese correo que tanto te exigen para abrir tu buzón tributario y meterle ahí, pues, la norma, ¿no? ¿No? Sino de directo te dicen, no tienes deuda, ¿no? Y por no presentar los libros, esos libros benditos, es 500 UFBs por cada mes, pues por cada periodo. Así que enero, febrero, marzo, digamos en este caso hipotético, sería 1.500, ¿verdad? UFBs que son más de 2 bolivianos. Entonces, como 3.000 bolivianos, solamente porque, bueno, pues se lo ha guardado la administración tributaria, ¿no? O tal vez alguien habrá escuchado de eso entre las noticias o algo, pero por lo menos yo no. Entonces, estas tres cuestionantes tiene que responder toda persona que intente dar un concepto del derecho.
Y para H.L.A. Hart, ¿no? Que tiene una visión positivista, lo único que toma en cuenta eh, como componente del derecho son las reglas normativamente obligatorias. Y él ya no le llama derecho objetivo ni nada, sino que utiliza el término de reglas, que es algo característico de H.L.A. Hart, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo ahorita, en cualquier minuto. Quedamos ahí, ¿no? Continuamos mañana y para poder terminar y asignar también la tarea, no sé, o tal vez realizarla ahí, pero no se olviden que tienen esta tarea pendiente, ¿ok? Ya como solo está hasta, hasta medianoche, ¿no? Y ya se viene el segundo parcial y tenemos que acumular los puntos correspondientes a los trabajos, entonces vamos a, a realizar también una actividad de este tema, ¿no? Del concepto del derecho. Entonces, hasta mañana a a la misma hora para terminar con la lección. Hasta luego. Hasta mañana, Doc. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.